Pero yo creo que el tema que mejor conviene y que el Señor ha puesto en nuestra mente es hablar sobre la consolación que Dios trae a su iglesia. Así que vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 1, los versos del 3 al 11. Dios es un Dios de consolación, el Dios de toda consolación. Y Él nos consuela para que nosotros seamos instrumentos para consolarnos unos a otros. El propósito es que podamos, como creyentes, encontrar consolación y acompañarnos unos a otros para que, como vamos a ver, tengamos ánimo y seguir haciendo lo que el Señor nos manda. Yo creo que la iglesia necesita esto. Pasamos por la experiencia de Katy y Belice también, y vivimos en ese estado, ¿no?, en donde necesitamos que la palabra de Dios nos consuele. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y el propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en medio de cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Que el Señor bendiga su palabra y que sea de consolación a todos nosotros en esta mañana. En el drama que nosotros vivimos como seres humanos, Dios no es un espectador. Dios no es alguien que está mirando y no está haciendo nada. Él está presente y Él oye y Él ve todo lo que pasa a nuestro derredor. Y no solamente eso, sino que Dios tiene cuidado de nosotros. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, los versos 7 y 8, nos damos cuenta
de eso. Dios nos muestra cómo Él, en el Antiguo Testamento, dio pasos concretos para aliviar y liberar a los oprimidos. Dice el texto: bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido su angustia y he descendido para librarlo. Es decir, Dios oye y Dios ve y está presente, y Dios actúa en consecuencia. Esto lo vimos mayormente en ese cántico de Filipenses, cuando Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que descendió tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Dios actúa en favor nuestro. Y como veremos en los sufrimientos de Cristo, ese sufrimiento es un sufrimiento vicario. Él sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir de esa manera. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, donde se inicia el Mesías, la composición famosa, una de las más famosas de todos los tiempos, el Mesías de Handel, encontramos que las primeras palabras del profeta Isaías dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos. Son las primeras palabras que apuntan hacia la profecía de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 40 al 55 dan los detalles sobre el nacimiento, todos los detalles sobre el nacimiento del Señor. Pero las primeras palabras son palabras de ánimo. Y una de las mayores necesidades que tiene el ser humano en medio del sufrimiento, en medio de una crisis, es sentirse comprendida y consolada. La palabra que usa el texto que hemos leído, el texto básico, que se traduce consolación, se relaciona con el término familiar paracleto, que es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. El paracleto, el ayudador, el consolador, esa es la palabra. Y tiene que ver con aquel que se pone al lado para ayudar, para ser empático. Muchas veces en los momentos en que estamos llevando consolación, no hay que hablar mucho. Hay que estar ahí tranquilo, al lado del otro, sencillo. Que se sepa que usted está ahí. Y es un término que denota holgura, comodidad. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos textos que nosotros hemos leído es que Dios vino y viene a nosotros en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos. ¿Para qué? Para fortalecernos y para darnos valor y para seguir hacia adelante. O sea, Dios es el Dios que nos ayuda, que nos consuela y que está a nuestro lado. Y eso fue lo que el Señor hizo cuando experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión, tanto físico como moral, los sufrimientos
de Cristo. El famoso texto que siempre usamos de Isaías capítulo 53 nos dice todo esto, es todo lo que vemos. Dios participó en la persona del Señor Jesucristo en el sufrimiento humano, y es uno de los temas más poderosos, más conmovedores. Dice el texto de Isaías 53, fue menospreciado, fue herido, fue molido por nuestras transgresiones, afligido. Sin embargo, no abrió su boca, fue llevado al matadero porque tenía el propósito de curarnos. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y un texto que siempre usamos al final de ese trozo de Isaías 53, que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Por estas razones nos dice el texto de Isaías que él fue experto, dice experimentado en el sufrimiento. Y Hebreo, ¿qué nos dice el libro de Hebreo en torno a este tema? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en virtud de eso, la exhortación que nos da el autor de los Hebreos es que nos acerquemos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De la manera que Dios se nos acerca a través de Jesucristo, nosotros también debemos acercarnos a Él. Tiene que haber esa reciprocidad. Dios se acerca a nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Para qué? Para hallar ese socorro. Cristo nos acompaña, comprende, porque Él es el sumo sacerdote que fue tentado en todo y fue semejante a nosotros. No podemos decir, el Señor no sabe lo que yo estoy pasando. Él lo sabe todo. Quizás muchas veces nosotros cuando estamos en esa situación de tribulación, angustia, prueba, podemos decir que el hermano que quiere venir con palabras y esto, quizás podamos decir, él no entiende, él no sabe lo que yo estoy pasando porque él no ha pasado por eso. Si él quiere saber cómo lo que yo estoy pasando, que se ponga en mis zapatos. Eso lo podemos decir del hermano, del amigo, pero del Señor no. El Señor entiende y sabe por todo lo que hemos estado pasando. No solamente porque Él es omnisciente, sino porque Él tuvo esa experiencia. Él se hizo como uno de nosotros. Y tenemos que confiar en su promesa. ¿Qué nos dice Él? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si la promesa de descanso va unida ¿a qué? A que vayamos a Él. Venid a mí. Y entonces ahí vamos a hallar el oportuno socorro. Dios, el Señor, lo sabe todo, y si estamos a su lado, eso es lo que importa. Volvamos al texto que nos sirve de base en esta mañana, y vamos a ir un poquito más a
al libro del profeta Isaías y con esto terminamos. Fíjense, interesante, todo lo que no nos da tiempo a ir por texto, pero sí cuando el apóstol habla de tribulación, y todos sabemos, y hay un pasaje muy interesante en donde el apóstol describe con lujo de detalle todas las tribulaciones que él pasó. Y hay en ese pasaje al que estoy haciendo referencia, nos dice, y sobre todo, la preocupación que él tiene por lo que sucede en la iglesia. Realmente algo tremendo lo que el apóstol Pablo. Pero el término tribulación significa una presión aplastante, un peso que el apóstol tiene y que trata de debilitarlo en el caso de él, el ministerio y también lo que tenía en su vida. Ahora, el apóstol sabía, y es lo que el mensaje de esta mañana, que Dios lo va a sostener. Y no solamente que lo va a sostener, sino que lo va a fortalecer en esa situación. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener en esta mañana. En medio de las pruebas, de las aflicciones, tenemos que confiar en el Señor, porque Él nos dice que Él ha vencido. Y nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces, de esa manera, también podemos consolar a otros. La consolación, el consuelo de Dios, no es un fin en sí mismo. El Señor nos consuela, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Es el propósito. El propósito es que los creyentes podamos también consolar a otros. Dios nos usa para que nosotros tengamos un mensaje de fortaleza y confortador a toda su iglesia. Lo que hemos recibido del Señor, tenemos que darlo por gracia. Vamos a leer algunos versos de esos pasajes de Isaías y con esto terminamos. Me luce que son unos versos que no necesitan que nosotros hagamos comentarios. Es bueno leerse todo ese trozo de los capítulos 40 hasta el capítulo 55. Y veamos que solamente una muestra para que nos gocemos y sepamos que Dios está ahí para traer consolación a nuestras vidas. Isaías 40, los versos 10 y verso 11. Dice: aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante sobre otro. Como el pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Ese es el Dios nuestro, el Dios que nos consuela. Sigamos en el capítulo 41, solamente algunos versos, el versículo 10 y 11 del 41. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el capítulo 43, versos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y podríamos decir de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre nuevo. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra sea de consuelo, que la palabra de Dios traiga consuelo a nuestras vidas.